Gustavo Petro Urrego ha dado un paso más para ser el presidente de izquierdas, el primero en toda la historia moderna de Colombia. Tiene 62 años de edad, es la tercera vez que busca convertirse en presidente de Colombia. Este 29 de mayo del año 2022 le ha sacado en la primera vuelta más de 12 puntos porcentuales a su principal rival, Rodolfo Hernández, un empresario de 77 años que trae un discurso pues antisistema y anticorrupción, que bueno, finalmente pegó una subida importante en la última semana. Petro, el Lula colombiano o el AMLO colombiano, ha derrotado también a Fico Gutiérrez. Fico Gutiérrez, el preferido de la derecha. La suma Fico Hernández podría ponerle difícil el asunto a Gustavo Petro para la segunda vuelta, porque justamente las fuerzas reaccionarias de Colombia se empiezan a alinear y prepararse para ir en una segunda vuelta, todos unidos en contra de Petro. Hasta ahora, nadie que haya ganado por más de 2 cifras en una primera vuelta ha sido derrotado en la segunda vuelta. Petro, por edad e historial, podría llegar a ser el último exguerrillero en llegar al poder por la vía democrática en Latinoamérica. Está ante su hora o nunca. En 2010 tuvo una modesta presentación de congresista combativo. Sacó el 9.13%. En 2018, después de un paso tormentoso por la alcaldía de Bogotá, se llevó a un insuficiente 25.08%. En esas dos ocasiones era un hombre solo y encerrado en sí mismo que luchaba contra el establishment, el establecimiento de una estructura rígida cargada a la derecha, y arrastraba también un pasado en el M19 que asustaba a muchos votantes colombianos acostumbrados a quejarse de cómo los gobierna la derecha, pero justamente votando por esa misma derecha. En ese tiempo, Petro ha madurado, ha reunido a su alrededor a un verdadero movimiento que trasciende su nombre, con organizaciones feministas, con afros, con sectores vulnerables, y ha puesto también de número 2 a la impresionante Francia Márquez, la primera mujer negra y de origen pobre que puede ocupar la vicepresidencia de Colombia. Un mensaje brutal para las masas de que si Francia Márquez puede, entonces los demás también pueden. Esto le ha dejado algo de más de 9 puntos de dar un vuelco a la historia política del país. En Colombia nunca ha gobernado la izquierda. En Colombia, la derecha, de la mano de 5 poderosas familias empresariales, aristócratas, han gobernado y han mal gobernado, por cierto. El contexto es propicio para Petro. El modelo económico colombiano parece agotado en la región. Los partidos políticos tradicionales han perdido toda credibilidad y las élites de derecha no son capaces de entender el descontento social de una mayoría colombiana que vive en condiciones de miseria. Una sociedad estratificada, una sociedad desigual, una sociedad clasista que explota a los más pobres, evade impuestos a los más ricos, y además una sociedad muy violentada por las élites y sus grupos paramilitares, narcotraficantes, y por otro lado también un sector con una sociedad muy policial. Esa insatisfacción creciente quedó plasmada en las protestas del año pasado en Colombia, que incendiaron a todo el país. La receta del gobierno fue reprimir a los manifestantes, que aumentó todavía más la desconfianza en las instituciones que dirigía Iván Duque. Petro ha recogido todo ese sentimiento de descontento de los colombianos, de una ciudadanía que siente desapego hacia la democracia y al sistema de partidos que la ha decepcionado. Petro asegura que no solamente quiere gobernar un país, sino que quiere transformarlo, aunque francamente 4 años no parecen suficientes para lograr una transformación de fondo. Sus proyectos a veces suenan ambiciosos. Parece difícil que alguien pueda ejecutarlos en 4 años. Eso es lo que dura el mandato de un presidente, y ya, sin posibilidad de reelegirse.
Él ha dicho que no buscará quedarse más tiempo, como antes lo hicieron Álvaro Uribe y después Juan Manuel Santos cuando se valía la reelección. Uribe trató de optar a un tercer periodo, pero le fue negado. Una vez en el poder, Petro quiere llevar una reforma agraria que aparece en los acuerdos de paz y que no se ha puesto ni siquiera en marcha. Desea dejar de explotar el petróleo y el carbón y sustituirlo por energías limpias. El problema es que suponen la mitad de las exportaciones de Colombia y el horno, dicen en mi país, no está como para bollos. En un contexto de pandemia y en un contexto de aumento de los alimentos por la falta de trigo que ha ocasionado el conflicto en Ucrania y Rusia, a Colombia no le quedan muchas opciones. Y más en un contexto en donde Iván Duque, derechista Duque, a quien le conocen como el títere de Uribe, prácticamente ha dejado a Petro el país en manos de la OTAN y de Estados Unidos. Colombia arrastra un déficit fiscal de 80 billones de pesos, casi un 8% del presupuesto anual. El presidente actual, Iván Duque, trató de remediarlo en 2021 con una reforma fiscal, pero que fue un desastre, porque grabó los alimentos. Imagínense, grabar alimentos en un contexto en el que los alimentos se encarecieron es como ponerle más azúcar a la Coca-Cola. La gente se echó a la calle y con el paso de los días la protesta social derivó en un estallido. Iván Duque se vio obligado a retirarla. En el poder, Petro dice que llevará a cabo una, aunque diferente a la de Duque. Le quitará los subsidios a los hidrocarburos y aumentará a las empresas el canon por explotar el suelo. Con esa promesa, Petro conquistó a por lo menos 40% de los electores en Colombia. En la anterior elección fue constante que sus rivales le atacaron por sus guiños a la izquierda y le acusaban de llevar a Colombia a Venezuela, a Cuba o incluso a Nicaragua. Las mismas estrategias que utilizaron en Perú para denostar a Pedro Castillo, las mismas estrategias que la derecha llevó a cabo en México para denostar a López Obrador, las mismas estrategias que en El Salvador acusaron a Bukele y las mismas estrategias que en Honduras acusaban a Xiomara Castro. En esta elección ni siquiera fue un tema en los debates. Petro moderó su perfil y mostró además apertura a no cambiar tan drásticamente el sistema económico. Prácticamente, Petro ha dicho que prefiere una línea como la de Alberto Fernández y la de Gabriel Boric. ¿Jugará esto en contra suya? Pues mis queridos alumnos digitales, después de esta larga introducción, hoy nos vamos a dedicar a analizar los resultados en Colombia y el porqué de esos resultados en Colombia. Así que vaya por su lápiz, vaya por su pluma, traiga su libreta, su laptop, su tablet y también arrímese una cervecita, ¿por qué no? Es domingo y se vale esta tardecita rica, calurosa ahí en América Latina. Se vale, tráigase su agua con hielo, su soda, su gaseosa y tome nota, porque hoy hablamos del sistema político electoral colombiano y de lo que significa una tentativa victoria de Gustavo Petro, el AMLO colombiano. Sin más, comenzamos. Pues para ayudarnos también a analizar lo que está sucediendo en Colombia en tiempo real, hemos invitado de manera excepcional a nuestro buen amigo ecuatoriano, analista político, titular también del Sorprendente Films, Hugo Godoy, a quien le mando un abrazo hasta Quito, Ecuador. Hugo, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a usted por el momento, por el espacio. Saludos a todo el público de América que sigue a tu profe de RI, que cada día que hacemos estos enlaces siempre tienen muy buenos comentarios. También saludos a todo el pueblo colombiano que en estas elecciones, durante esta campaña electoral, de hecho, he notado que ha perdido mucho público los medios tradicionales en Colombia.
Semana, El Tiempo, etcétera, etcétera, y se han volcado muchísimos a ver ya programas en YouTube de análisis, en Facebook también, y han surgido nuevos representantes de la opinión pública dentro de medios alternativos. Y esto creo que también está permitiendo que veamos la diferencia, la realidad distinta que estamos viendo en este momento, profe. Sin duda alguna, mi querido Hugo, todo se preparaba, o así lo decían las encuestas, que había posibilidades serias de que Gustavo Petro ganara en primera vuelta con un 50% más uno. Recordarle a nuestra audiencia que Colombia es un país de 2 vueltas, en donde si en la primera vuelta el puntero no logra superar el 50% más uno o no logra superar en más de 10% al siguiente candidato o a la siguiente fórmula, se van a la siguiente vuelta. Y en esta ocasión, aunque era mucho pedir, decimos en mi pueblo, era pedirle peras al olmo. Sin embargo, Gustavo Petro en la primera vuelta tuvo una victoria electoral contundente sobre Rodolfo Hernández y Marlene Castillo, a los cuales ya les abrieron 12 puntos porcentuales de diferencia, y también a Kiko Gutiérrez y a Rodrigo Lara, quienes estaban compitiendo pues como los delfines de Iván Duque y de Álvaro Uribe. Igual a Sergio Fajardo, que fue una llamarada de petate y que ya no dio para más, que ya se derrumbó e incluso pues ya no tuvo ninguna posibilidad de competir realmente. Y a los demás ya ni mencionarlos. Gustavo Petro da un paso firme para ganar la segunda vuelta, porque como lo explicaba hace un momento, no ha habido en este momento en toda la historia de Colombia alguien que en la primera vuelta haya ganado por 2 dígitos que haya perdido la segunda vuelta, Hugo. ¿Qué lectura tienes de este resultado? Bueno, hay que entender que el eterno presidente, como le conocen los seguidores a Uribe en Colombia, tenía una estrategia de una segunda vuelta. Así como Guillermo Lasso la tuvo también aquí en Ecuador. Ahora, el candidato o donde se volcó el uribismo bien durante las encuestas, porque ellos trabajan mucho con el tema de encuestas, era después este señor Rodolfo Hernández, que es político ya y un hombre millonario, un empresario muy controversial, involucrado en muchos temas también de corrupción, de escándalos en Colombia, y que con su mano dura y con su amenaza ha callado a muchos retractores y también a muchos periodistas que han querido tocarlo. Ahora, es interesante que entre Fico y entre este señor Hernández ya se escucha que va a haber una alianza, una colaboración para la segunda vuelta, es decir, que los votos de Fico, que era el candidato duro del uribismo, se va a pasar a apoyar a Hernández, que en el último debate presidencial de los punteros que se dio el día jueves, debo decir que no se presentó este señor Hernández. Este señor Hernández, cuyo asesor político o asesor de campaña es este señor Víctor López. Víctor López, que trabaja en el gremio nuestro, es el asesor primario, el principal asesor de Nayib Bukele en El Salvador. También fue de Otto Sondershorner cuando fue precandidato a la presidencia. Ahí está este señor Hernández. Es una persona que ya tiene su edad, pero la estrategia de López es hacer lo mismo que ha hecho con todos sus candidatos de ultraderecha en Latinoamérica, ¿no? En República Dominicana, en El Salvador, y por qué no decirlo también acá en el Ecuador. Mucha fotografía, mucho TikTok, mucho meme, mucha cosa, mucho mensaje vacío y superfluo para la juventud. Es decir, yo no soy ni de aquí ni de allá, o como decía la India María, querida por nosotros allá en nuestra niñez, no soy ni de aquí ni de allá, no soy ni de izquierda ni de derecha, pero sí soy anticorrupción, sí estoy en contra de los ladrones, etcétera, etcétera, y con esto han engañado mucho al pueblo, a la votación popular. Eso por un lado, ¿no? Este señor, yo siempre debo mencionar y decir que un candidato, un político, deberíamos analizar quiénes son quienes contrata a este personaje para hacerle la campaña electoral. Y este español, este señor López, generalmente siempre ha estado apoyando a candidatos que terminan siendo un desastre y que siempre son la ultraderecha oculta, ¿no? Él sabe mimetizar lo que son realmente y el discurso lo suaviza, ocultando realmente el interés del candidato, ¿no? Este señor Hernández sí está repuntando a Sergio Fajardo y a Federico Gutiérrez, que eran los que podían ser quienes llevaban la posibilidad de
de ganarle una segunda vuelta a Gustavo Petro. Pero también debo decir que todos los equipos de inteligencia y de campaña de estos personajes, de estos políticos, estuvieron buscando información para golpear la candidatura de Petro, para hacer un escándalo durante la campaña para quitarle votos. Y de alguna otra manera, yo no entiendo, no sé, se logró cumplir su objetivo cuando la señora Piedad Córdoba también el mismo jueves, el mismo día del último debate presidencial de candidatos, es retenida en Honduras por portar $26,000 en efectivo aproximadamente, que no supo justificar. Entonces, Piedad Córdoba, que es una de las personas que enlaza todos los gremios femeninos, todos los gremios de campesinos, todos los gremios de izquierda, que como usted bien lo menciona en el comienzo de su introducción, profe, cuando menciona que Gustavo Petro en sus inicios se veía como un candidato solitario, un hombre de izquierda que no tenía demasiados colectivos alrededor de él, pero con el apoyo de Piedad Córdoba y de otros políticos de la escena también de Bogotá, entonces él empieza a consolidarse y a fortalecerse, además que también ha venido de atrás, ¿no? Ha venido de poco en poco, siendo también importante decirlo que fue alcalde de Bogotá y que en Bogotá es donde él está recibiendo un gran apoyo de la ciudadanía. En estos últimos años Bogotá se ha desuribizado y eso significa aproximadamente, por lo menos básicamente 2 millones de votos fáciles que permitirían a la izquierda poder avanzar y que poder deslindarse del uribismo, ¿no? En Colombia, como en cualquier otro país donde existe mucha corrupción en el sistema electoral, porque en la anterior campaña electoral, en las anteriores elecciones, le sabotearon, le pelearon muy feo a Gustavo Petro en la segunda vuelta electoral. Yo considero que sí hubo fraude en contra hace 4 años atrás. Duque no debió haber ganado, esto fue una movida realmente del uribismo. Ustedes saben que el uribismo lleva más de 16 años por lo menos en el poder en Colombia, y en Colombia se lo conoce a Álvaro Uribe Vélez como el matarife, ¿no? Incluso se hizo un documental sobre él, de un periodista que está escondido, que se llama Matarife también, creo que salió en Netflix, y que menciona más o menos cómo es que Álvaro Uribe Vélez llegó a ser tan poderoso desde que simplemente era un secretario de la Secretaría de Aviación Civil de Colombia, ¿no? Y él permitía que las avionetas volaran con cocaína hacia Estados Unidos y hacia otras partes del planeta. Y también es un hombre infiltrado de la CIA, es un personaje muy oscuro. Pero a lo que voy es, Álvaro Uribe en esta ocasión, conociendo que no tenía candidatos fuertes y que Petro había crecido mucho en las encuestas durante todo este tiempo, ha buscado jugar a varias cartas, ¿no? El uribismo tiene 2 candidatos, esos 2 candidatos están cumpliendo al pie de la letra el papel. Fico fue alcalde de Medellín, de la región de donde vienen estos personajes, donde tienen mucho apoyo, en donde realmente el uribismo es más fuerte que en ninguna otra parte de Colombia. Y claro, los acercamientos de ellos con Rodolfo Hernández son reales, se conocen muy bien, y ahora si es que hay segunda vuelta, definitivamente se va a ver ese apoyo definitivo hacia el uribismo. También hay que mencionar que expresidentes de la derecha en Colombia también han apoyado, han dado su voto de apoyo a Rodolfo Hernández. Tienes a Pastrana, tienes a Gaviria, algunos de estos personajes que todavía son influyentes en algo de la opinión pública en Colombia, y han permitido en estos últimos días con sus presentaciones en público, dándole su apoyo y pidiéndole a la ciudadanía que vote por alguno de estos personajes. Otro tema también interesante que ha hecho que Gustavo Petro no gane en primera vuelta, que hace 15 días hubiese ganado, es el hecho de que muchos de estos personajes públicos o gente de Coca-Cola, como yo suelo mencionar, han salido en medios de comunicación famosos, deportistas famosos como desde corredores de autos, etcétera, etcétera. Muchos personajes han salido que son usados por la derecha, empleados de la derecha de Colombia, han salido viendo que se venía la posibilidad de una primera vuelta electoral, han salido a pedirle a sus seguidores en redes sociales de internet que por favor voten o por Rodolfo o por Federico. Entonces, eso ha hecho que estos factores que estoy mencionando están produciendo esta segunda vuelta electoral, ¿no? De todas maneras, todavía estamos hablando de que estamos en un 30%, en este momento estamos cerca al 35% más o menos de conteo electoral. Hasta la medianoche del día de hoy, más o menos, tendremos una idea mucho más clara
de qué es lo que pasó en esta primera vuelta presidencial, pero la estadística o la tendencia obviamente es que Gustavo Petro va primero, llevándole el doble de ventaja al segundo, que es Rodolfo Hernández. Ojo, una cosa más, Rodolfo Hernández hace 3, 4 meses no estaba en el mapa de que podía ganar, ¿no? Ha sido que ha organizado toda esta estructura, lleva mucho dinero en la campaña electoral, contrata a este español, Víctor López, que tiene una agencia de comunicación política, y empieza con esto de los TikToks y a cambiarle la estructura de la imagen de este personaje. Ojo que tampoco se presentó en el debate electoral, nunca se ha presentado en ningún debate electoral, ni siquiera a dar su opinión sobre muchos de los temas que Petro sí ha dicho, ¿no? Cómo cambiar, cómo llevar la pobreza, los más de 20 millones de colombianos en extrema pobreza a una mejor vida, e incluso, y no me estoy refiriendo a matarlos, y también cómo permitir que la ruralidad colombiana, que es la más afectada por esta guerra civil de ya más de 60 años, puede vivir mejor, tomando en cuenta de que Petro, siendo feminista, él menciona que las políticas de él van a llevar a que la gran mayoría de esos campesinos o de esas del campesinado pobre de Colombia y que ha sufrido violencia son mujeres, madres solteras en muchos casos, y que él tiene una propuesta para poder beneficiar a toda esta sociedad, ¿no? Como lo hizo en su momento cuando fue alcalde de Bogotá, que hay que decirlo, tuvo un paso por la alcaldía bastante positivo, y eso fue lo que lo lanzó a la primera campaña electoral para presidente, perdón, por fe. Pues sí, es verdad. Oye, pero aunque es cierto que va un porcentaje de 30 y tantos por ciento, ya va el 99.52% de las mesas escrutadas. Generalmente suele no haber tanta diferencia, y por eso hablaba de los 12 puntos porcentuales que Gustavo Petro le lleva a Rodolfo Hernández, y que difícilmente se ha visto que alguien que tiene tanto porcentaje de diferencia entre el primero y segundo termine perdiendo. Ahora, mucha gente advierte que por lo que están observando entre Rodolfo Hernández y Federico Gutiérrez, que la suma de esos dos candidatos, si se van en contra de Gustavo Petro en la segunda vuelta, pudieran sacarle un dolor de cabeza. Sin embargo, también es cierto que buena parte del público que votó por ellos no necesariamente vota tan irracionalmente, y que también es cierto que en las segundas vueltas, lo que hemos estado observando por la experiencia que había con Macron, que se creía que, bueno, Mélenchon está ahora corriendo para primer ministro de Francia, a menos de que algún miembro del equipo de Gustavo Petro haga alguna tontería como Córdoba, que de verdad uno cuando te preguntas de verdad, ¿no están los liderazgos que hacen la diferencia con respecto a la manera tradicional tan sucia de la derecha colombiana de hacer política? Pues te encuentras con fiascos como ese, y que, bueno, afortunadamente Petro para su campaña se deslindó de ella abiertamente, ¿no? Dijo, pues esto es un peligro para todo Colombia. Pero en ese sentido me parece que si no ocurre una sorpresa descomunal, pudiera Petro ser el presidente. Quiero recordarle a la gente, mi queridísimo Hugo, recordarle a la gente que Colombia tiene desde el 13 de julio de 1991 una constitución vigente que la reformaron justamente, que ve a Colombia o instituye a Colombia como un Estado social de derecho organizado como una república unitaria descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, y que además el presidente de la República es jefe de Estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa, y que por esa razón son tan importantes las presidenciales. Recordarle también a la audiencia que aunque con Uribe hubo una reforma política electoral que permitió que el presidente pudiera optar por una reelección en un segundo mandato, y Uribe lo hizo, y después también Juan Manuel Santos fue presidente y se reeligió, desde el año 2015 hubo una reforma política que nuevamente derogó la ley que permitía la reelección, y que solamente puede estar quien gane estas elecciones por 4 años, de tal suerte que Iván Duque ya no se pudo reelegir, y Petro, aunque tuviera una victoria arrolladora y tuviera muchos positivos, tampoco podría reelegirse en razón de esta elección. También de señalarle a la gente que aunque el Poder Ejecutivo se compone de un presidente de la República en Colombia
y de un vicepresidente, que se eligieron ambos por sufragio universal para un periodo de 4 años, si no tienen mayoría en el poder legislativo, pues prácticamente solo gobernarían con facultades ejecutivas que tienden a morir cuando se van los presidentes. Es decir, los decretos y aquellas leyes que facultan al presidente para tomar decisiones pierden poder o pierden vigencia cuando llega otro presidente y los echa para atrás. De tal suerte que si se buscan cambios estructurales allá en Colombia, ¿qué hay que hacer? Los colombianos tendrían no solamente que votar por Gustavo Petro, sino además empoderarlo también, darle dientes, darle armas para empoderarlo con mayorías en el Congreso, es decir, en el poder legislativo. De lo contrario, difícilmente Petro podría cumplir las promesas que ha venido haciendo. De acuerdo con el artículo 115 constitucional, el gobierno se forma por un presidente de la República, por ministros de Estado y directores de departamentos administrativos. Las gobernaciones, las alcaldías, las superintendencias, los establecimientos públicos y las empresas industriales o comerciales del Estado forman parte de la rama ejecutiva colombiana. Colombia está dejando de ser presidida por Iván Duque y pudiera empezar a ser presidida por Gustavo Petro. Sin embargo, Hugo, para quitarle a la gente el presidencialismo, la idea tan arraigada que tenemos en América Latina de los presidentes superpoderosos, Gustavo Petro no tiene mayoría en el poder legislativo que le ayude a cogobernar, podrá haber dicho misa, podrá haber hecho todas las promesas que gustes y mandes en campaña electoral, como suelen hacerlo todos los candidatos, pero sin mayoría legislativa, difícilmente va a poder hacer un cambio verdaderamente estructural que alivie la vida de los colombianos. Y bueno, esto podría generar también mucha decepción, algo que ha venido pasando en otros países. ¿Qué piensas al respecto? Sí, bueno, lo que usted menciona, lo hemos dicho muchos, tanto programas como conferencias y también como charlas respecto al peligro que puede significar el hiperpresidencialismo, que es un fenómeno muy americano, ¿no? Me refiero a todo el continente. En Estados Unidos, como usted menciona, por ejemplo, existe el hiperpresidencialismo y el presidente tiene hasta un poder nuclear, ¿no? De activar bombas nucleares si se le ocurre la mañana loca de hacerlo. En nuestros países ocurre la misma situación. Ciertamente hay una balanza de poderes en casi todos los países. Tienes generalmente esta organización de Montesquieu, ¿no? El legislativo, el ejecutivo y el judicial en la mayoría de los casos, y también tienes un control electoral que también es un poder muy importante en cada uno de los países donde hay democracia. Pero sí, en el caso de Colombia, el hiperpresidencialismo afecta mucho, es una lotería en la que puedes tener cualquier cosa que salga de presidente y puede fallarte, como nos ocurrió, por ejemplo, en Ecuador con Lenín Moreno Garcés, ¿no? Ahora, respecto a la condición política de lo que va a ocurrir con la gobernabilidad en Colombia, de todos los candidatos que se lanzaron para la presidenciable, el que tendría mayor posibilidad de tener gobernanza o gobernabilidad es obviamente Gustavo Petro, porque no le fue tan mal a esta alianza, a este aglutinamiento de distintos movimientos políticos de izquierda durante las elecciones de aproximadamente hace un mes, ¿no? Entonces, en donde también hubieron esta condición de primarias donde se eligieron los presidentes y vicepresidentes para lanzar a las presidenciales. El sistema electoral colombiano es muy complejo, es muy difícil. En mi análisis puedo decirles que es quizás el método más complejo de elección popular que puede haber en un país del planeta, en mi consideración particular. Es muy complejo, por lo menos en el caso de los presidenciables es más sencillo, pese a que tienen este caso de particular de como primarias, ¿no? Que se hacen cuando hay elecciones de senadores y también de diputados en el Congreso de Colombia. Pero de todas maneras, mi consideración es que Gustavo Petro de todos se tendría más facilidades para poder gobernar. En cambio, Hernández no. Hernández definitivamente, como menciono, es el outsider que no se lo veía en el camino, en el partido, y que de repente empieza a repuntar, pero él no tiene una trayectoria política específicamente a nivel de nación. O sea, sí es importante o representante de una región de Colombia, pero no es ese político al cual ya Colombia está esperando, ¿no? O que también el Congreso ha decidido tener.
Sí, el tema es que los paisas son bastante regionalistas y Mm, bastante casados con sus propias ideas de derecha. Y si aman tanto a Álvaro Uribe, votan por el que Uribe les diga. sí. Y si de pronto vieron que Federico Gutiérrez no estaba dando el ancho, reviven un muerto político como Rodolfo Hernández y lo ponen ahí para sabotear la victoria abierta que llevaba Gustavo Petro. Mi querido Hugo, quiero agradecerle a Robert Delirio, Robert Delirio, que se ha convertido en nuevo miembro patrocinador del canal educativo de tu profe de Rey. Muchísimas gracias, don Robert Delirio. Qué privilegio tenerlo como patrocinador. Gracias a las más de 3,100 personas que nos están acompañando. De verdad, es un gusto enorme que en pleno domingo, en plena tarde de domingo, para un tema de América Latina, nos esté escuchando tanta, pero tanta audiencia, y más tratándose de Colombia, uno de los pocos países de nuestra región, de nuestro continente, que no ha sido gobernado nunca por la izquierda, uno de los países que ha sido gobernado a sangre y fuego por la derecha, y que la derecha, que tanto critica a las izquierdas y las acusa de no saber gobernar, pues siempre han gobernado en Colombia y pues lo han hecho muy mal. La prueba de ello, Hugo, es que hoy Gustavo Petro le sacó 12 puntos porcentuales, 12 puntos porcentuales al más cercano perseguidor, que es Rodolfo Hernández. Se desploman Sergio Fajardo y Federico Gutiérrez, que eran los que parecía, por lo que nos decía Caracol y por lo que nos decían los medios tradicionales en Colombia, que eran los otros contendientes que le podrían presentar competencia a Gustavo Petro. Y bueno, vemos que tuvieron que revivir un muerto político para más o menos desestabilizar la candidatura de Petro. Cabe señalar, para la gente que pregunta por qué estamos insistiendo en que no solamente es votar por Petro, porque luego la gente se decepciona, dicen, yo voté por fulano, pero si no votaste luego por el equipo de su partido en el poder legislativo, pues es quitarle toda la, pues todas las armas. En Colombia, el Congreso se compone por un Senado y por una Cámara de Representantes. Corresponde al Congreso de la República reformar la Constitución, hacer leyes y ejercer control político sobre el gobierno y la administración. Repito, si la agrupación política de Petro no tiene mayorías, por más que haya hecho promesas Petro, digo, para que luego nadie se dé por decepcionado, no va a poder hacer gran cosa. El artículo 132 constitucional señala por su parte que los senadores y los representantes se eligen para un periodo de 4 años que inicia el 20 de julio siguiente a la elección. Es decir, en un mes, más o menos un mes y 20 días, 20 días, sí. estaremos viendo también las elecciones por el Senado y por los representantes, en donde los colombianos que están votando por Petro, porque ven en él una opción para cambiar radicalmente varias estructuras pues, perjudiciales para la sociedad colombiana, tendrían que ser consecuentes y también pues ayudarles a estos nuevos políticos emergentes como son Gustavo Petro y su Francia Márquez, compañera de fórmula. Cabe mencionar también que derivado de la reforma política del año 2015, en donde se elimina la reelección presidencial, y también en los acuerdos de paz firmados con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, con las FARC, el número total de congresistas aumentó de 268 a 280 congresistas, con lo cual prácticamente se le da nuevo acompañamiento, pues nuevos lugares a algunos que prácticamente se están, pues literal, jaloneando. Y por último, para compartirte, o sea, para hacerte una pregunta, mi querido Hugo, señalarle a la gente que el Senado, al que también se le conoce como la Cámara Alta, pues se conforma de 100 senadores elegidos a nivel nacional. 2 miembros provienen de comunidades indígenas. Hay una curul para el candidato presidencial que haya quedado en segundo lugar y 5 curules para el nuevo partido político de las FARC, lo que da un total ya de 108 senadores. Esto, como tú decías, en Colombia es bastante complejo porque Bastante. luego las matemáticas no cuadran. ¿Qué tendría que hacer Gustavo Petro, Hugo, en tu lógica como conocedor de la política en Colombia y tu familiaridad con Colombia,
en caso de ganar en la segunda vuelta, para, primero, darle confianza a los inversionistas, porque cabe mencionar que aunque ahora no jugaron tanto la carta de vamos a hacer como Venezuela, como la jugaron en México, o vamos a hacer como Nicaragua y como Cuba, como lo jugaron en Bolivia y lo jugaron también en Perú, pues ahora en Colombia estuvo medio ausente el asunto, pero no falta el despistado que diga, si gana Petro, vamos a hacer como Nicolás Maduro y Venezuela. ¿Y qué tendría que hacer Gustavo Petro para, por un lado, sí hacer un cambio estructural en el reparto equitativo de la riqueza, que es muy desigual en Colombia, pero por otro lado no espantar la inversión? Wow, mucha información y muchos temas trató en 3 minutos, profe. Pero bueno, vamos a empezar teniendo el primero. La primera cosa interesante de esta campaña electoral actual es que sí ha habido una agresividad y violencia hacia los seguidores de Gustavo Petro. Hay demasiada información que hemos recibido de que si tú ponías estos microperforados en los automóviles con una pancarta con esta información de vota por Gustavo Petro, te rompían el parabrisas del vehículo, te golpeaban, te perseguían, o sea, abiertamente los petristas, si podríamos mencionarlo de esa manera, porque todavía no existe un fenómeno llamado petrismo o algo por el estilo en Colombia, pero tal vez es un protopetrismo si es que gana y le va bien. Pero lo que puedo decir es que ha habido una persecución hacia la gente que ha votado por Petro y también ha existido en las encuestas un voto avergonzado, es decir, la gente no decía abiertamente en encuestas a boca de calle que iba a votar por Petro, vaya a hacer que le cogen los datos y lo vayan a perseguir o le vayan a hacer algo, porque como ustedes bien saben, como usted bien lo dice, profesor, la derecha ha gobernado con sangre y fuego en Colombia, entonces era muy peligroso abiertamente lanzarse a eso. Esa es la primera cosa. La segunda cosa, Petro ha tenido que bajarle bastante el tono a su campaña electoral, sus propuestas, etcétera, etcétera. Ha tenido que no a decir abiertamente muchas cosas para no tener que ser golpeado o perseguido, ¿no? Por hacer cambios. Por ejemplo, él no ha mencionado abiertamente lo de una asamblea constitucional o constituyente como el segundo punto que usted acaba de mencionar, que es lo que debería hacer Petro, como el caso de Castillo, que la corriente marina, el mainstream o como quieran llamarlo, lo obliga al hombre a tener que ver lo que es obvio, hacer una asamblea nacional constituyente para cambiar lo que no le permite gobernar, ¿no? Ahora, el tema del hiperpresidencialismo, como mencionaba y decía, es una de cal y dos de arena. O sea, puede ser que nosotros tenemos la posibilidad de tener un presidente como AMLO en México, pero también puede ser que por esa misma lotería nos da la mala suerte de tener quizás un presidente como el anterior que prácticamente rifó y regaló todos los recursos de México, o tener un Bolsonaro en Brasil. O sea, nosotros como sociedad americana deberíamos considerar de que esas condiciones no deben seguirse dando en nuestra democracia. Es decir, que debemos elegir sí a personas que gobiernen, pero no darles tanto poder por las posibilidades que pueda acarrear el hecho de que esa persona en el poder vaya a hacerle daño a la sociedad civil. Pero como por ejemplo la persecución, como por ejemplo la represión social, como pasó en Chile, como pasó en Ecuador, ¿no? Pero de todas maneras también decir que el caso de Colombia, el atomizar tanto el poder legislativo, lo impide de poder hacer cambios estructurales o hacer legislatura democrática para beneficio del pueblo de manera rápida y eficiente. Hay dos cámaras, esas dos cámaras no pasa absolutamente nada. Si algún congresista tiene la idea de hacer algo extraordinariamente bueno por la sociedad colombiana, no llega porque tienes que hablar con 100,000 personas, tienes que hablar con miles de lobbies y tienes que tratar de negociar pequeños espacios de poder que son muy mínimos. Eso mismo pasa, por ejemplo, en Estados Unidos con el tema de las armas, ¿no? Esto de la cámara alta y baja siempre terminan atomizando cualquier opción o alternativa realmente de la sociedad y del pueblo, y las grandes corporaciones o los poderes grandes financieros pueden en sí controlar a la gran mayoría que se puede vender o que se puede incluso poner en un cargo. Esto de la atomización de las asambleas, de los congresos, de los senados en cualquier país del mundo, es una estrategia justamente para destruir el poder del voto popular al dárselo a una persona como representante que debería ser el primer poder del Estado, ¿no? El poder legislativo debería ser el primer poder y el más fuerte de todos, ¿no? Pero a cambio, lo que le damos en la América Latina y en América en general es este balotaje o nuevamente lo repito, esta suerte de lotería de ver quién gana, ¿no? Suerte o muerte, ¿no? Y eso es terrible, y eso es lo que nos tiene destruidos en nuestras democracias, nos tiene desanimados, nos tiene decepcionados,
en nuestro continente porque casi siempre la sociedad pierde con la casa, con el casino. Esto es como un casino y casi siempre perdemos. Muy de vez en cuando ganamos, pero ganamos porque ya hemos sufrido demasiado. Y es lo que le ha pasado a México recientemente, es lo que le pasa en este momento a Colombia, que está votando de manera absoluta y de manera grande hacia Gustavo Petro. También hay que decirlo que como es una votación libre, no es obligatorio el voto, como sí lo es, por ejemplo, en Bolivia o en Ecuador. Entonces no vota la gran mayoría y quienes pudieran votar por Gustavo Petro en muchas formas también no lo hace porque tiene temor, por lo menos en el campo, de ser baleado, de ser perseguido, de ser acusado o cualquiera de estas cosas. Entonces muchos campesinos, mucha gente no sale a votar y Petro pierde esos votos, ¿no? Y bueno, hay que decir que el voto más fuerte, además de Bogotá, es el voto amazónico, es el voto del sur de Colombia, el voto de la frontera con Ecuador y con Perú, en donde realmente, como lo mencionamos en un programa anterior con usted, profe, es los territorios abandonados, los territorios desprotegidos del Estado colombiano desde siempre, y también la población civil que ha sido perseguida por la guerra de la derecha y de los paramilitares de derecha. Esa gente es la que se está animando a votar por Gustavo Petro. Y de todas maneras, como usted bien lo menciona, hay una derecha fuerte todavía en Colombia, real, eso no hay que desmentirlo. Y estos dos candidatos que se quedan segundos y terceros, si es que unen sus votos, puede ocurrir como lo que pasó, y esa era la estrategia del uribismo, tal como pasó aquí en Ecuador. Recordemos que Guillermo Lasso, que es el presidente de Ecuador, pasa la segunda vuelta raspando, incluso en una especie de discusión si es que pasó o no por fraude electoral, quitándolo al candidato de los campesinos y de los indígenas en ese momento de Pachacutic, ¿no? Y entrando Guillermo Lasso a la segunda vuelta con la mínima cantidad para luchar contra el candidato del correísmo que había ganado en primera vuelta por muchos puntos. Y fíjense en lo que pasa, le remontan con el apoyo de Pachacuti y de todos los demás partidos de derecha y llega a ser el presidente, por poco, pero llega a ser presidente. Y el uribismo no va a querer salir del poder. Y yo lo digo, yo hubiese esperado, me hubiese encantado que ganara Petro por primera vuelta. Lastimosamente pasan algunos detalles que acabamos ya de mencionar dentro de este análisis, que le restan votos. Además, debo decirlo, se va a poner más agresiva la segunda vuelta. Se va a poner mucho más agresiva porque es más fácil atacar, ya tenerlo al enemigo directamente identificado y atacarlo completamente, que atacar a los otros 8 candidatos que existieron, ¿no? La señora, por ejemplo, que fue Betancourt, Ingrid Betancourt, que también fue candidata, que también está terciando aquí en estas campañas electorales, en estas elecciones, que no alcanzó ni, está creo que por el 1% del voto, pero, por ejemplo, eso hace que yo que he trabajado en campaña electoral, cuando hay muchos candidatos, tú tienes que analizar a cada uno de ellos, tienes que ver cuál puede despuntar y eso te resta energía y te resta capacidad, ¿no? Pero cuando tú ya tienes identificado que solamente hay un personaje al que tienes que atacar y destruir, y en el caso de estos otros dos candidatos, no el de Petro, sino el de los otros dos, tienen equipo millonario de asesores, y ahora sí se viene una campaña agresiva, se viene una campaña dura, y Petro sabe que es así, ha corrido 2 veces en segunda, la anterior vez también estuvo en segunda vuelta electoral, va a ser muy duro, va a ser durísimo, profesor. Definitivamente esto que dices es fundamental porque no es bastante lo que está en disputa. Se juegan ni más ni menos que la concepción del paradigma de gobierno con el que han estado allá al frente. Quiero agradecerle a mi querido César Morales por el superchat que nos manda. Pregunta, ¿cuesta al legislativo lograr acuerdos? Pues claro que sí, mi querido César, muchísimo. Cada cláusula de una reforma, de una ley, cada cláusula se disputa a muerte, sobre todo, Hugo, tú lo sabes mejor que yo, cuando un candidato no tiene la mayoría, un partido, una agrupación, lo deja solo y entonces cada decisión política se juegan hasta la vida. Así que sí, mi querido César Morales, cualquier decisión, cualquier acuerdo que se logre, cuesta muchísimo, a veces muchísimo más de lo que nosotros nos imaginamos. Quiero también agradecerle a nuestro amigo Walter Trujillo Moreno, a quien hoy tuvimos el placer de conocer en Berlín. Muchísimas gracias, don Walter. Dice, buenas noches, profesor. Colombia tiene que aprovechar un chance único de elegir al progreso y el cambio. Basta de violencia, miseria
y persecución. Completamente de acuerdo, mi querido Walter. Qué gustazo conocerle y nuevamente muchísimas gracias por darse el tiempo y la oportunidad de, pues, de saludarnos en persona. Tuvimos este enorme gusto, mi querido Hugo, de conocer al señor Walter Trujillo, un tipazo con su bella esposa. Nos hicieron pasar una tarde-noche increíble acá en Berlín. Así que muchísimas gracias a nuestros Dice que es mi hermanos ecuatorianos. paisano, Sí, sí, es tu paisano que él es mi ecuatoriano. Muy, paisano. muy Y que la bueno. esposa es mi media otra paisana, porque he vivido 2 años en Bolivia y ella es boliviana. Así que, ¿cómo ves? Estuvimos bien asesorados con respecto a la política, pues tanto en Alemania como allá en Sudamérica. Mira, aquí hay un tema, volviendo a nuestro asunto, hay un tema muy importante. Tendremos que decirle a la gente que hay poderes fácticos y que hay poderes institucionales y que no siempre los poderes institucionales son los que gobiernan en serio. Los gobiernos institucionales se establecen ahí como intermediarios entre los intereses particulares de los grandes y portentosos poderes económicos y la sociedad. De alguna manera, los poderes institucionales ejecutan cosas que previamente se van negociando en otras instancias. Y existen los poderes fácticos. Fáctico viene de facto, facto viene de hecho, y el hecho es que tengan nombramientos, tengan cargos o no, son los que realmente dicen lo que se hace y los que ponen la agenda sobre la mesa. Muchas veces los nuevos gobiernos llegan a negociar con esos poderes fácticos para saber qué margen van a tener de, pues, chance de gobernar. Quiero agradecerle a Don Infame por el superchat que nos manda. Gracias, Don Infame. Dice, gracias, Hugo, gracias, profe, gracias, productora. También gracias a todos por sus respetuosos comentarios. Muchísimas gracias, mi querido Infame, como siempre, al pie del cañón, apoyando estos esfuerzos educativos y gracias a las más de 3.500 personas que nos están viendo para este tema de la elección en Colombia, en donde, Hugo, el resultado que sea, pero se desplomó la derecha y feo. Y entonces esto habla de que el poder fáctico del que estamos hablando no las trae todas consigo, otra, lo que se decía de México, que dejaron ganar al presidente López Obrador, decían los poderes fácticos, porque de lo contrario pudo haber habido una guerra civil en México, porque ya no aguantaban al PAN, al PRI, ni al PRD en este caso. Y que en Colombia probablemente la derecha esté actuando de manera pragmática y se da la combinación de dos cosas. Un modelo acabado, es decir, un modelo que ya no responde a las necesidades de la Colombia actual. Y por otro lado dicen, pues es una válvula de escape el hecho de que permitan que Petro gane, pero con el cuidado de que no tenga mayorías en el poder legislativo, es decir, que lo tengan también medio amarrado para que en 4 años no pueda hacer gran cosa. ¿Qué piensas al respecto, Hugo? Esa sería, por ejemplo, la recomendación del Departamento de Estado hacia el Consejo Nacional Electoral colombiano. Dejar que la gente sienta que existe democracia, que la fantasía se sienta o se palpee como real. Pero en el caso colombiano, nunca le han permitido al pueblo colombiano autodirigirse, autogobernarse. Eso no ha ocurrido hasta en este momento específico de la historia de Colombia. Y siempre, como usted lo mencionó temprano, más antes, se ha gobernado a sangre y a fuego. Entonces, lo que sí también hay que mencionar y decir es que las oligarquías colombianas, que usted también menciona, son muy pequeñas, son reducidas, son pequeñas, son 5 familias o reductos, incluyendo también ahora los Uribe y algunas otras familias, entre ellos también Juan Manuel Santos, que fue presidente anterior de Colombia, él previene de una de esas familias. Él era un líder de opinión pública porque trabajaba en lo que usted y yo hacemos ahora. Bueno, él trabajaba en televisión y en medios de comunicación, etcétera. Pero él viene de una de esas familias oligarcas. Y estas familias han tenido el poder en Colombia desde Bolívar y desde antes de Bolívar. Traicionaron a Bolívar. Entonces, han venido gobernando. Yo no creo que estas oligarquías quieran dejar el poder. No lo van a permitir. Pero en el caso particular con lo que usted menciona de su nuevo suscriptor,
cuáles son los resultados de una ingobernanza, o sea, cuando baja el nivel de capacidad de gobernar del Ejecutivo y hay este choque de poderes o esta pugna de poderes con el Ejecutivo y el Legislativo, es prácticamente el ejemplo de Venezuela. Cuando Nicolás Maduro pierde el apoyo en el Congreso de Venezuela, cuando este Congreso elige a este señor Alup, etcétera, etcétera, empiezan a darse los intentos de golpe de Estado. Maduro pierde la capacidad de poder gobernar y de poder buscar el desarrollo de su país en el campo de la minería, en el campo del petróleo, como los tenía Chávez, que tenía Chávez mayoría en su asamblea, en su Congreso. Y tuvo una crisis de 5 años devastadora para Venezuela. Devastadora. Se dice de las sanciones financieras de Estados Unidos, se dice de las sanciones marítimas, se dice de las sanciones de todo el planeta y de la Unión Europea al petróleo venezolano, pero no mencionamos que la ingobernabilidad de Maduro se empieza a dar cuando el pueblo venezolano vota por el mismo Maduro, pero a reacción vota en contra de Maduro en el Congreso para ver si se igualan los poderes, y no, lo que pierde es el pueblo. Hubo una falta de gobernanza de 5 años devastadora, que Maduro como única salida ve como crear la Asamblea Nacional Constituyente para disolverlo al Congreso de Venezuela y así poder tener respiro, porque la guerra, el cáncer lo tenía interno. Entonces, ahora, en estos momentos, es que tiene un Congreso favorable, ahora tiene unos años de gobernanza y puede, en vez de tener guerra interna, puede empezar a pensar qué necesitan las hidroeléctricas, qué necesita, cómo de combatir la delincuencia, cómo vender, cómo encontrar mercados para su petróleo. Ahora recién. Entonces, la ingobernabilidad es realmente difícil. Por ejemplo, Guillermo Lasso lo tiene en este momento. Y lo que usted acaba de mencionar, y lo que le preguntaron también alguien de su audiencia, cómo se negocian las leyes, las normas, los cambios y las reformas legales. Cuando tú no tienes gobernanza, pero tienes billetera, como en el caso de Guillermo Lasso, compras votos. Se transforma, surge un personaje que se llama el hombre del maletín y se hacen estas reuniones secretas y privadas donde vas comprando y vas creando corrupción interna. En el caso de Lenín Moreno, lo que él hizo fue repartirse los hospitales, repartirse ministerios, repartir agencias y secretarías del gobierno y todo eso para que lideran gobernanza y para que no le voten. Y eso creó corrupción, y esa corrupción provoca la muerte de gente, 46,000 personas muertas en Guayaquil con sobreprecios de guantes, de fundas de cadáveres, con la corrupción en los hospitales llevándose las medicinas, y empezaron a matarse y empezó a haber asesinatos en las cárceles y detonó en la guerra civil que tenemos en las cárceles y en la ciudad y en el país en este actual momento. Entonces, el no votar con estrategia de cada uno de los ciudadanos de los países es lo que provoca esta situación, ¿no? Y como tenemos estas votaciones a veces a mediados de término, como en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, aquí vamos a ver ya en unos cuantos meses cómo a Joe Biden se le va a empezar a complicar su poder, su hiperpresidencialismo, porque el Congreso tiene mucho poder y va a empezar también a amenazarle con esto de los juicios políticos, que en inglés se le dice impeachment, ¿no? Pero eso le pasó a Donald Trump. Donald Trump tuvo que negociar con su Congreso casi siempre, pues pensando de que lo podían votar en cualquier momento, y ahora le va a empezar a ocurrir a Joe Biden, que aunque ha tenido ventaja ahora, cuando ya vengan las elecciones y todo el mundo vaya a votar por los republicanos, por todos los errores de este señor, entonces él va a tener complicaciones de gobernanza, es un voto castigo. Entonces, en el caso de Gustavo Petro, yo espero y considero que aunque él tenga gobernabilidad o gobernanza con el Congreso, con la Cámara de Representantes o con los senadores, yo creo que Colombia sí está en un punto importante en el cual se requiere hacer reformas, y esas reformas, sobre todo en el tema electoral, etcétera, etcétera, no se van a poder dar a través de un Congreso que está hiper atomizado, donde es muy difícil llegar a un puesto dentro por los métodos de Hunt o de Webster o cualquiera de los métodos que se puedan utilizar en ese país para minorías o por mayorías, y lo que hay que hacer es rehacer todo este proceso, seguir el mainstream de América del Sur, es decir, ir a reformas constitucionales pero completas, ir a una asamblea constituyente, ir a hacer reformas que requiere el país desde 60 años, reformas que por lo menos en el caso de Ecuador hicieron que Lenín Moreno, todos los exabruptos que tuvo, sean inconstitucionales, porque la Constitución es la que frena a los dictadores, la Constitución es la que vuelve ilegal a los fascistas, y la Constitución de Colombia, aunque tiene bastantes cosas positivas, y Petro lo escuché decir en este último debate del día jueves, que existe una Constitución, que hay que respetarla, que esa Constitución nos lleva al futuro.
como para suavizar su discurso y para que la ciudadanía, que no es de izquierda, porque hay que decirlo, en Colombia se le ha engañado al pueblo porque no hay medios de comunicación masivos, radio, prensa y televisión, no son de izquierda, no hay nada público en Colombia, y eso hace que la gente sea engañada de manera terrible. Miren que en esta campaña electoral y en estas votaciones, cuando fueron los de RCN y los de Caracol fueron al lugar donde votaba la señora Márquez a decir que los que iban a votar allá en el territorio donde ella fue a votar, ella no fue a votar a Bogotá, fue a votar al territorio donde ella viene, decían que ahí el voto se daba hacia esta señora Márquez o hacia Petro, porque es la gente guerrillera, es la gente que está con el narcotráfico, que siembra la marihuana, que siembra la coca, que siembra la heroína, etcétera, etcétera, perdón, la amapola. Entonces, hay una campaña, los medios de comunicación en Colombia abiertamente han estado en contra de Gustavo Petro, al punto que Gustavo Petro ha tenido que suavizar su discurso y su imagen y hacerse más hacia el centro, ¿no es cierto? Hacerse un candidato mucho más hacia el centro, obligan al candidato de la izquierda a suavizar su discurso y su política social y de presidencia, justamente porque la derecha, como usted lo dice en la pregunta del comienzo, ¿qué es lo que hace la derecha? Ya desde la campaña electoral van condicionando al candidato contrario a que no pueda tener libertad de decir yo voy a hacer esto, voy a subir los impuestos, voy a perseguir a este tipo de grupos financieros económicos que se están llevando en las riquezas de Colombia, voy a quitar las bases militares de Colombia. Eso ya no puede decir el candidato porque todos los demás candidatos, porque casi la gran mayoría son de derecha, y todos los medios de comunicación condicionan el discurso del candidato a tal punto que le dan solo un mínimo margen de poder actuar. Es como que en un partido de fútbol, que Colombia es hiperfutbolizado, y Colombia es futbolizado en un nivel pero ya exagerado. Es como que solamente en una pequeña franja del centro de la cancha, de 3 metros, le permiten a los 11 jugadores, que serían los candidatos de izquierda, el candidato de izquierda, poder avanzar. Y todo el resto de la cancha está para toda la demás derecha. Entonces, eso es lo que le ha tenido que enfrentar Gustavo Petro, que no lo ha hecho mal. Y debo decir que ha sido tan suave su discurso y su campaña electoral que obviamente en los debates se nota que hay una camaradería, hay un respeto, ¿cómo se dice? Cuando un animal salvaje lo domas, lo domesticaron a tal punto que todo fue una cordialidad, todo fue amor y paz. A mí me molestaba hasta demasiado para este debate presidencial, ¿no? Y le dan el espacio, los de la derecha, le dan el espacio para ser recalcitrante, para ser peleador, para ser enérgico, para ser un poco más agresivo a Rodolfo Hernández. A él sí le dan toda la cancha. A él le dicen, anda hacia el arco con solamente un defensa y con un arquero miope. O sea, a él le dieron toda esa posibilidad y por eso está en la segunda vuelta electoral. Entonces, en Colombia casi todos los poderes están con la cancha a favorable contra Gustavo Petro. Por eso se esperaba que pudiera llegar en la primera vuelta como victorioso. Y se requiere y se necesita, como le dije al correísmo aquí cuando estaban con el candidato Arauz, que debían ganar por lo menos con unos 60 puntos, porque si no, no le iban a poder, no le iban a dar gobernanza, porque también saldría el tema del fraude electoral. Bien, sí, sí. No, y mira esto que dices, cuando los números son a la inversa, parece que no les importa, ellos se siguen manteniendo. Imagínate que la encuesta Inbamer dice que hasta el 76% de la gente desaprueba la gestión de Iván Duque. 76%, Hugo. Casi 8 de cada 10 personas desaprueban a Iván Duque. Solo el 18% de los colombianos aprueban la forma como Duque desempeña su labor. Esta encuesta es del 25 de mayo del 2022, o sea, de hace apenas 4 días. 18%. Creo que es uno de los presidentes con los peores niveles de aprobación. 18%. O sea, esto no es nada representativo, pues, de todo un país. A la inversa, si pensáramos en, oye, que por cierto, qué triste caso que hablas de que la Colombia de nuestros días está hiperfutbolizada y luego no calificaron al Mundial porque los ecuatorianos se les metieron en el camino, mano. Que por cierto, felicidades.
Toda América del Sur películas. es hiperfutbolizada, pero Colombia es mucho más que Ecuador. Eso sí se lo Y puedo mira, afirmar. y los ecuatorianos iban a pasar al mundial y los colombianos no. Sí, para ellos es un dolor terrible, terrible, terrible. Sí, bueno, volviendo a nuestro tema, espero que nuestros amigos colombianos que nos estén viendo no se vayan a molestar conmigo por ese chascarrillo, pero pues Suscríbanse, colombianos, a este canal donde los amamos. Suscríbanse. suscríbanse al canal de tu profe de RI y de El Sorprendente Films para que pues sigamos engrosando los medios alternativos, los medios que queremos ser un contrapeso digital. Bueno, a un presidente como Iván Duque todavía se atrevió a decir con ese 76% de desaprobación y con ese solo 18% de aprobación que si él se religiera, o sea, que si él contendiera, estaría dando pelea. Esos de la derecha sí son tremendos, ¿eh? O sea, de verdad que son tremendos. Quiero agradecerle a mi queridísima Noemí de la Cruz, le mando un saludo hasta Ciudad Guzmán, Jalisco. Gracias, mi querida Noemí, por el superchat que nos manda, nos pregunta por el corrimiento del cinturón de los cereales. Durante la semana, mi querida Noemí, vamos a hablar sobre ese tema. Por ahora seguiremos hablando de lo que está pasando en Colombia. Por aquí alguien me dice, profe, además Invamer es uribista. Pues imagínate, Andrés, si es Invamer y el mismo Invamer dice que la desaprobación de Duque, que es uribista, es de 76%, bueno, eso está todavía más lamentable, está para llorar. Iván Duque, Hugo, acaba de decir recientemente que si el sistema electoral le permitiera reelegirse, optar por la reelección, dice, yo estaría compitiendo entre los punteros y quizás hasta volverían a votar por mí. ¿Qué moral tan alta tiene, no? Dentro de todos los candidatos y presidentes de derecha que ha habido en Colombia y del uribismo, y Duque, que yo lo he dicho en cuando tenía mi propio Twitter antes de que me lo quitaran, yo siempre lo llamaba el Kiko de Colombia, porque además de ser un niño mimado, y todas sus actitudes, todas sus expresiones, todo su actuar era de un niño caprichoso al que le dieron el chupete, el caramelo, chupete le decimos acá a este caramelo que tiene un palito y que te lo comes bueno, como una paleta. Él todo el tiempo actuó como un niño caprichoso, por eso lo tomé del chavo como el Kiko, ¿no? Que cree que todo lo que él trae son maravillas, pero todo fue un desastre para Colombia, su reforma, imagínense, en el 19 también Colombia tuvo una represión atroz. En Colombia llegó a superarse el límite de lo que pasó en Ecuador. En Ecuador sufrimos el Octubre Rojo 19, del 19, pero en Colombia disparaban directamente porque en Colombia hay una derecha, un fascismo que no va a la cárcel, que no es perseguido, que no es auditado. En Cali se disparaba directamente, salían a dispararle a la gente que salía a protestar por evitar esta reforma tributaria que quería hacer Iván Duque, ¿no? Sí, poniéndole nuevamente el peso a la ciudadanía pobre del mantener a las oligarquías y a la riqueza de Colombia, que mayormente se encuentran en Medellín y en Bogotá, ¿no? Pero el resto de Colombia, ¿qué? En eso sí estaban de acuerdo todos los candidatos con el discurso de Gustavo Petro. Colombia, más de la mitad de Colombia es pobre, es sumamente pobre. Y quien ha tenido la posibilidad, como yo sí la tuve, de recorrerla a tierra, tú te das cuenta de la enorme dignidad que tiene el pueblo colombiano, sobre todo las mujeres, de cómo sobreviven. Y al pobre se le exige la honestidad, se le exige la pulcritud, se le exige ser correcto, a respetar la ley, y lo hacen en la miseria que viven. Pero en cambio el rico y el todopoderoso en Colombia hace lo que le da la gana. Y en eso también estamos hablando de la iglesia, perdón que vaya a mencionar este caso. Yo espero que nadie se ofenda por la iglesia católica, pero esto de la mesa de revisar la paz, esto que hizo después de los acuerdos de paz, de escoger a personajes para que ayudaran a que se cumpla el tratado de paz en Colombia. El máximo dirigente de todo esto es un sacerdote católico, también de la oligarquía y de los poderes en Colombia,
que el hombre mencionaba siempre que todo se estaba manejando como debía ser en los acuerdos de paz. ¿De dónde saca esa información cuando casi la mayoría de desmovilizados de las FARC fueron asesinados, están siendo perseguidos o se tienen que esconder o cambiar el nombre o el apellido o irse prácticamente de Colombia? Y donde muchos, en vez de desmovilizarse, volvieron a tomar las armas y tenemos unas FARC 2.0 en este momento, y que están retomando el tema del narcotráfico y también de la guerra en territorio, porque no hubo otra opción y todavía vienen a decir que se está trabajando adecuadamente en esto de la mesa de los acuerdos de paz o de los veedores de la paz. A mí me parece absurdo y terrible. Son condiciones del conservadurismo colombiano que nunca cambiaron, porque hay que decirlo, en México hemos tenido guerras prácticamente internas para lograr cambios, ¿no?, sociales y revoluciones. En Ecuador tuvimos la de Eloy Alfaro, que también, de la que yo desciendo, mi abuelo fue de los que se daban bala con los conservadores. Mi familia, del lado del austrocuencano, eran del partido liberal. Mi abuelo materno, él no murió a las balas, pero todos mis tíos dicen, no saben cómo es que no se morían, porque las campañas electorales en aquellas épocas eran a bala. Llega a ganar Eloy Alfaro con su revolución y menos mal tenemos laicismo, tenemos educación, colegios, universidades, instituciones, medios de comunicación que no son de la Iglesia Católica, pero en Colombia no pasa eso. En Colombia nunca, jamás se dio una revolución liberal y estamos viviendo lo que vivimos, profesor. Por acá nos pregunta Imelda Magaña, aquí le vamos a poner un retardo por llegar tarde. ¿Quién va ganando en Colombia? Por favor, me acabo de conectar, estoy desesperada por saberlo. Pues mire, mi querida Imelda Magaña, con el 99.8% de las mesas escrutadas, la Registraduría Nacional de Colombia nos informa que Gustavo Petro ha ganado la primera vuelta con el 40.34%. Esto puede cambiar más o menos, pero lo que sí es un hecho es que le sacó 12 puntos porcentuales a Rodolfo Hernández, el caballo de Troya, y a Federico Gutiérrez le puso una paliza de hasta 16 puntos porcentuales. Parecía que entre Federico Gutiérrez y Gustavo Petro iba a estar la segunda vuelta, pero ahora prácticamente podemos dejarlos como se va a ver así en pantalla. Se eliminan todos y van a quedar estos dos para la segunda vuelta. Y en la segunda vuelta parece que vamos a ver una reedición de Todos Unidos contra Gustavo. Tu Gustavo, Todos Unidos contra Gustavo. Gracias a mi querida Noemí de la Cruz por por hacerse miembro, patrocinador. Gracias por patrocinar este espacio educativo, mi querida Noemí. Muchas, pero muchas gracias. En la segunda vuelta pueden ocurrir muchas cosas, Hugo. Hay una particular cosa que quiero comentar contigo y que me preocupa bastante. Una es que en Colombia no se permitió la observación internacional de esta elección. ¿Qué hubiera pasado si de pronto en México o en Venezuela o en tu país, en Ecuador, de pronto no permiten esto? Pero en Colombia todo el mundo calladito. El Washington Center, el Wilson Center, el Carnegie Endowment for International Peace, todos calladitos, la Unión Europea. Sí, y es porque estas elecciones obviamente también tienen mucho interés hacia el imperio, como lo dicen los medios alternativos. No me gusta decir el imperio Estados Unidos, ¿no? Imperio estamos hablando de 1000 años o de 500, no de 30 o 40, pero más allá de eso, Estados Unidos tiene mucho interés en lo que pasa en Colombia. No van a permitir que Colombia, que su caballo, usando su término de Rodolfo Hernández, su caballo de Troya, su punta, su cuña en el subcontinente pierda control de los Estados Unidos. Rodolfo Hernández, no comprendo, no sé qué tan afín va a ser, qué tan controlable va a ser del Departamento de Estado de Estados Unidos, como sí lo puede ser Fico. Fico realmente es del uribismo, viene de esa escuela, es patrocinado por ello, pero definitivamente actos de corrupción, definitivamente dinero sucio, mal habido, debe haber, ¿no? Yo quiero decir también, no quiero ser abogado del diablo en este momento, ¿no? Pero solamente para acotar un poquito sobre el tema de Piedad Córdoba.
inmediatamente de que se la detiene en Honduras, los medios colombianos de derecha empezaron a decir que es por narcotráfico, porque ella está involucrada con la guerrilla y todo esto, o narcotráfico o guerrilla. Yo me atrevo a decir, profe, y lo digo porque cuando he tenido candidatos, una campaña electoral es muy cara. Es muy, muy costosa, sobre todo cuando peleas contra millonarios, como el caso de Hernández. Y yo considero de que hacen falta fondos para la candidatura de Petro. Creo yo que quizás en el caso de Córdoba ellos tenían que manejarlo de una manera un poco más suave el tema. Yo creo que posiblemente vengan fondos desde Honduras para apoyar la candidatura de Gustavo Petro, de alguna manera camisetas, con esos 26,000 compras gorras, camisetas, banderas o algo por el estilo. Me parece mal que se estén lavando la mano con la mujer y que en el debate incluso le preguntó Fico a Gustavo Petro directamente, cuando le dieron el momento para preguntarle a Petro, en vez de preguntarle sobre su política de gobierno, si ganar las elecciones, le dice, ¿qué harías tú si Estados Unidos pide la extradición de la señora Córdoba, de la diputada, de la asambleísta, de la senadora Córdoba? ¿La mandarías deportada? Y Petro dijo de una vez, sí, claro que sí, la deportaría. A lo que voy, querido profesores, yo le digo a los candidatos y a la gente que, y lo he dicho en varios programas, cuando entrevisté en Diagnóstico Social al que fue presidente del partido de Correa, yo le dije a él, lo que me llevo de mi padre siempre como recuerdo es que la ingratitud es el peor de los males humanos, tanto en el un lado como en el otro, y creo que sí la lanzaron a los lobos ahorita en este momento en la desesperación. Piedad Córdoba viene peleando mucho más años antes que Petro, ¿ah? Piedad Córdoba fue amenazado. Yo no estoy defendiéndola, solamente estoy dando los datos duros. Piedad Córdoba fue perseguida por el uribismo, se le impidió ser candidata a cualquier cosa en algún momento cuando Uribe todavía era presidente, y en el gobierno de Santos se ratificó eso. Piedad Córdoba ha hecho el trabajo sucio de abajo. Es el Judas de esta situación. Y obviamente se le está hinchando a los lobos. Y eso no me parece muy correcto. Hasta el electorado que vota por Piedad Córdoba se da cuenta de eso. Y este equipo pierde 2 votos duros. Pierde el voto que duda de que Gustavo Petro no tenga conexiones con la guerrilla y con el narcotráfico y financiamiento. Un voto importante, o sea, me refiero a un grupo de votos. Y vamos al segundo voto duro, que es el de Piedad Córdoba, que siempre ha ganado elecciones cuando esta señora se ha lanzado a algo en Colombia. Entonces, ese error magistral de Petro, de haber dicho lo que dijo, y también de su equipo de comunicación, de decir que Piedad Córdoba fue sacada de la campaña electoral hace meses atrás, cuando eso es totalmente falso, hace que el electorado empiece a ver más debilidad en Gustavo Petro. Hay demasiadas condiciones para decir que la derecha puede tener muchos cerebros, como Hugo Godoy, unos 10 más, que van a trabajar muy fuertemente para entender qué es lo que hay que hacer y cómo golpearlo a Gustavo Petro y a su equipo. Y lo digo porque he tratado de dialogar con alguna gente dentro de esta alianza del cambio en Colombia y veo muchas limitaciones y dificultades. Veo mucha improvisación en los candidatos, incluso en los candidatos para diputados. Pero también habría sido un error aceptar que Piedad Córdoba sigue con Petro después de que la agarran con $68,000, ¿no? Cuando lo permitido son 10,000. Lo que se hubiese dicho, por lo menos, si yo hubiese sido su asesor y estaba cuando tú estás en los debates, tienes conexión con un celular o algo, y tú estás ahí, ¿no? Estás ahí con el candidato. Luego lo que le hubiese ofrecido como respuesta al candidato hubiese sido, hay que esperar a que la justicia lo determine, como ese meme de ese niño. No sé, no tengo conocimiento en este momento de qué es lo que está ocurriendo, habrá que hacer las investigaciones adecuadas, pero se dejó manipular por la pregunta del candidato, del otro candidato. Le hizo una pregunta que nosotros en estrategia la decimos de análisis, no la del sí y del no. No, más bien al contrario, le dijeron la del sí y el no. ¿Deportarás a Piedad Córdoba si es determinada culpable? Sí. No le mandaron una pregunta de análisis, no le dijeron, por ejemplo, ¿qué piensas tú de Piedad Córdoba en tu equipo de trabajo de gobernabilidad? Y él pudiera haber trabajado y dicho alguna cosa, ¿no? No, le pusieron una pregunta condicionada de sí o no, y eso lo quemó en el debate. Entonces,
los equipos que están trabajando con los otros candidatos son muy, muy eficaces y muy específicos con respecto a la semiótica y cómo trabajar con las palabras. En cambio, Petro, no sé si estará trabajando directamente él solo porque ya tiene la experiencia. Creo que Petro también peca un poquito de orgulloso y de tener soberbia un poco. Lo he visto en sus discursos, en sus mensajes. No ha trabajado esa parte de ahí. Los otros candidatos han suavizado absolutamente todo. Pero Oye, en Hugo, cambio, no. pero no es comportarse como se comporta exactamente cualquier político tradicional tramposo que maquilla las cosas para no decir frontalmente lo que piensa o lo que siente y que quizá por eso la gente está también apoyándole. Es que, perdón, pero si a uno de mis mejores, decía el presidente López Obrador en México, yo nada más respondo por mi hijo, que es menor de edad, y por mí, pero ni por mis hijos mayores de edad, ni por mi esposa, ni por mis amigos respondo, ni meto las manos al fuego por nadie. Y la gente dijo, no dijo, ay, ese López Obrador es un malagradecido o qué mal que no mete las manos al fuego por sus amigos. O sea, políticamente no lo recomendaría ningún asesor, pero no sería maquillar el decir, no, bueno, no tengo conocimiento, no, digo, finalmente, si de algo Es está harta penoso la sociedad porque colombiana, es justamente de estos políticos que le meten esta jiribilla a las respuestas y que nunca terminan por dar una respuesta contundente, ¿no? Y a Piedad Córdoba, mira, o sea, finalmente la agarra un gobierno de izquierda que simpatiza más con Petro que con otros. yo creo que ese dinero vino directamente de la actual presidencia es un caso muy parecido a lo que ocurrió en campaña electoral en Venezuela con dineros que venían desde Argentina, de Cristina Fernández. Fue un escándalo, una maleta de dinero que iba hacia no, perdón, de Venezuela hacia Argentina con dólares para apoyar la candidatura de Cristina Fernández desde un regalito de Chávez cuando había dinero en Venezuela y cogieron esa plata en un avión. Lo que yo estoy diciendo es que es muy probable que esos fondos, esos dineros, venían directamente para la campaña, para los últimos días de campaña de Petro, otorgados desde el gobierno de Honduras. Estoy hilando muy fino, pero conociendo cómo es el tema de campaña electoral, que se necesita dinero en efectivo, pienso que puede prevenir de esta situación. Ahora, lo que sí también puedo decir es que hay suficientes asesores inescrupulosos en la derecha y hay candidatos que los contratan y generalmente hacen ganar elecciones. Este señor que está en la segunda vuelta electoral está allí porque tiene un asesor de nombre Víctor López, y este Víctor López, si ustedes revisan sus tweets y se lo voy a hacer pasar a usted, lo que él ha dicho en libros, en entrevistas, etcétera, etcétera, él tiene la misma filosofía o la misma ideología, un poco más suave que este caballero de mi país, que es Durán Barba, que los seres humanos son emocionales, que los seres humanos votantes se los puede controlar y manipular a través de mensajes simples y básicos emocionales, y que dependiendo de la circunstancia se prepara el candidato para que dé un mensaje específico para manipularle a la gente. O sea, más claro, como dijo Barba en algún momento, los humanos son como simios y primates y con emociones yo los controlo y los hago y hago que mi candidato gane porque yo sé cómo manipulo al público. Entonces, lo están logrando. Uno que no estaba en la cancha ahora está de titular. Petro está perdiendo votos. La CIA, la DEA, yo estoy más que seguro que sabían, tiene gente infiltrada el gobierno de la presidenta actual de Honduras, Sí, sabían que esos pero fondos venían con esta señora y le cogen en el aeropuerto. ¿Por qué lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron? Ellos sabían, y la pregunta del candidato de Uribe hacia Petro era ya con doble intención, porque ellos ya sabían antes del debate que tenía dinero la señora Córdoba en efectivo y que se iba a subir en un avión vía Panamá para luego llegar a Bogotá. Ellos ya sabían eso. sí, Lo pero que Hugo, pasa es que pecan de sí, inocentes pero tu izquierda, sí, siempre, sí, ¿no? sí, Perdón. sí entiendo todo lo que dices, pero buena parte del trabajo de un asesor político es maquillar y que el candidato, pensando que el público es idiota, pensando que el público no razona, porque en los estudios de los paradigmas tradicionales dicen que la psicología de masa le quita razonamiento individual al sujeto y se arrastra por las emociones y por las mayorías, se sincroniza con las mayorías. Pues vemos que en el caso de Perú no les funcionó a esos asesores tradicionales, perdón, les ganó la jugada un hombre que se puso un sombrerito y fue para adelante, después no lo han dejado gobernar, Terruco. pero Castillo los hizo pedazos.
a todos esos formados en Harvard y formados en la Sorbona de París y formados en las élites europeas, estos peruanos que se creen la divina envuelta en huevo. En México, López Obrador trae vueltos locos a los asesores políticos de la derecha y del PRI. Un hombre que habla con las heces, que dice vistes, dijistes, vinistes, o que a veces, como es del sur de México, se come las heces y que no se pone corbato, que trae los zapatos sucios y despeinado a veces en las mañaneras, los trae en jaque a todos los asesores políticos. A mí me parece que se hubiera visto muy mal Petro el tratando de darle vueltas al asunto para no condenar abiertamente. Es decir, yo creo incluso que con Piedad Córdoba dijeron, si la cosa es como tú la planteas, a mí me parece que yo tengo mis dudas, que si él no hubiera dado un manotazo sobre la mesa para decir, ya no está en mi campaña, lo que hizo es muy peligroso y aquí no lo vamos a soportar, pues mucha gente que estaba dudando, pues no hubiera votado por él. Ahora, es cierto que la derecha logra colocar a un tipo gris y un tipo oscuro para la segunda vuelta, pero yo más que como logro de la derecha, lo veo como un bateador emergente porque ni Fajardo ni el otro paisa dieron el ancho al final de cuentas. Y si me permites ir más lejos, yo a pesar de que las encuestas ponían a Petro todavía más arriba, creo que por los antecedentes de Colombia y por ser el único país de Sudamérica en donde nunca ha ganado la izquierda, en donde, vamos a ponerlo al revés, en donde siempre ha ganado la derecha y lo ha ganado como sea, a sangre y fuego y hasta con dineros calientes del narco, me parece toda una hazaña, ¿no? 40%, más Claro. del 40%, la única opción seria de la izquierda, al que lo han tratado de desestimar diciendo, fue pésimo alcalde de Bogotá, tuvo el problema de las basuras, fue pésimo gobierno de Bogotá, aumentó la inseguridad y fue además un exguerrillero, que es el cuento con el que lo han molido desde la primera vez que participó en 2010. 40% de los que fueron a votar dijeron va por Petro y por Francia Márquez, una política afro, pobre, que la élite colombiana nunca la admitiría en sus filas y que además varios de sus asesores dirían vámonos quitándola de la fórmula. Es decir, no sé, yo me parece que de pronto los asesores políticos necesitan actualizarse porque estas estrategias del manual de Carreño y de pórtate así, pórtate acá, maquilla la realidad así, ya sea, están valiendo cacahuate en Perú, en México, en Bolivia. Pues mira, ve a Brasil, ¿no? Bolsonaro fue todo un fiasco y ahora viene otra vez de regreso. Lo que pasa es que la fortaleza mayoritaria de la izquierda es que los gobiernos de derecha son muy malos. En la práctica son devastadores para la sociedad en general. Entonces, en el caso de Petro, por ejemplo, con Bogotá, cuando viene Peñalosa, Enrique Peñalosa, que viene después, candidato de derecha, fue terriblemente malo para Bogotá, pero devastadoramente malo Peñalosa. Pese a que hizo toda su publicidad y pese a que tenía los asesores y que estaba en las redes sociales y todo lo demás, pero Peñalosa fue malísimo. Entonces, ahí la gente de Bogotá dice, oh, me equivoqué, nuevamente me engañó la derecha, Petro realmente era bueno. Entonces, la mayor fortaleza de las candidaturas de izquierda es que los gobiernos de derecha son muy malos en el poder, son violentos, son agresivos y corruptos. Entonces, por ahí siempre buscan un nuevo outsider, uno que no se pinta de derecha, como este nuevo candidato que está en la segunda vuelta, que se trata de camuflar a través de este discurso de anticorrupción, etcétera, etcétera, ¿no? Porque en los polls tú haces las encuestas y la gente dice, ¿qué es lo que más le molesta a usted? Bueno, que en Colombia hay mucha corrupción y que también la guerrilla es mala. Entonces voy a hacer una campaña basándome en los polls, ¿no? Entonces este candidato solamente tiene lo que los asesores le dicen. En cambio, Petro tiene discurso para miles de años, ¿no? Y por eso él quizás se lanza mucho solo por su propia cuenta. Pero sí, en el caso de México, obviamente el pueblo entiende, aprende del error, que toma años aprender del error, y dice, no, voy a votar por el candidato que ahora viene de la izquierda, voy a darle una oportunidad.
lo que hace obviamente el poder es no darle la oportunidad a la sociedad civil de tener un candidato de izquierda, ¿no? Como el caso colombiano, que recién hay esta posibilidad. En el caso de Ecuador, en los 80 y en los 90 tenía solo candidatos de derecha y escogías entre la derecha, el menos maldito, el menos oscuro y el menos, como dice usted, gris, hasta que de repente surge un candidato de izquierda que fue Correa y cambió porque ya tienen una opción, tienen una alternativa. Pero igual, después de toda esa situación, con el discurso anticorrupción, con los escándalos, llegas a destruir completamente el correísmo en Ecuador y tienes a un devastador Guillermo Lasso que no tiene ni talento siquiera, pero con asesores logra llegar. Entonces, ciertamente todo lo que usted menciona y lo que yo menciono, profe, se está jugando en esta cancha en Colombia en este momento. Y obviamente, como Colombia es un país muy importante para la región, para América del Sur, ya superó a Argentina como el segundo país más poblado del subcontinente. Entonces, es un país muy importante, importantísimo. Yo le decía a los candidatos de esta unión de izquierdas en Colombia, les decía, deben buscar tener un discurso también que tenga que ver con Ecuador. Porque también Estados Unidos lo tiene aislado del planeta Colombia, ¿no? Sobre todo en el continente no tiene enlaces con Venezuela y con Ecuador. De hecho, no tiene ni embajada de Venezuela en Colombia. Y con Ecuador la relación es prácticamente anulada. Entonces, yo les decía, ¿saben cuántos colombianos hay en Ecuador? Hay más de 2 millones de desplazados. Si hacemos una pequeña encuesta, y perdón que lo diga, la mayoría de mujeres que se están prostituyendo en las calles de Ecuador y de Panamá son colombianas. ¿Por qué en su discurso no se trabaja con la elección, con el voto de los que han sido desplazados? Y lo digo porque lo he vivido en propio. Yo se le he contado que he tenido refugiados colombianos y sé de su realidad. Pero no les interesa. Está el discurso, o sea, se ha creado un framing, una caja en Colombia que ni siquiera los de izquierda en Colombia ven afuera de la caja. Eso lo ha logrado Álvaro Uribe y la ultraderecha colombiana más de 60 años, con religión, con Estados Unidos, con medios de comunicación, etcétera, etcétera. Entonces, la revolución en Colombia no llegó nunca, fue limitada con el Plan Colombia, incluso ya en los 90 y hasta la fecha actual. Entonces sí, se está jugando muchas cosas, se está jugando también la seguridad en Ecuador, se está jugando la seguridad en México también, porque como lo hemos conversado fuera de cámaras a veces, esta modernización, este perfeccionamiento del narcotráfico en el continente viene de Colombia y no lo queremos entender o reconocer. En los 80 a los políticos ecuatorianos se les prohibía decir que Ecuador tenía que involucrarse políticamente con Colombia por el tema de la guerrilla y la guerra. Los candidatos de derecha decían, no, Colombia, que se maten allá, mi realidad es Ecuador, pero somos del mismo país, prácticamente caminando te puedes ir a Colombia. Yo he tenido refugiados que no tienen que comer y han venido desde Colombia sin zapatos acá. Entonces, esa situación no se la ve en Colombia. Hay un egoísmo brutal en el país y ese egoísmo es hacia ellos mismos incluso. Entonces, los votos, porque también es interesante ver el voto externo de colombianos fuera de Colombia, ¿no? En Estados Unidos hay una gran comunidad de colombianos, en Europa hay una gran comunidad de colombianos, en Ecuador, en otros países, en Chile hay una gran cantidad de colombianos. Y penosamente, el uribismo gana en esos países. La misma gente desplazada por Uribe vota por el uribismo. ¿Qué está pasando en Colombia? Y esas condiciones las han logrado los asesores de comunicación de la derecha, que obviamente no tienen escrúpulos, sino que tienen un bolsillo muy grande donde van los millones de dólares, ¿no? Porque dice, bueno, yo te ayudo a convencer a la gente, dame 2 millones y yo lo hago. Y eso está mal, ¿no? Pero ocurre y está ocurriendo ahora también. Pues para la gente que se acaba de conectar, recordarles que Petro ganó la elección en la primera vuelta con el 40.3% de los votos, 12 puntos porcentuales más que Hernández, el caballo negro, que tuvo nada más un 28.2%, con quien va a disputar la segunda vuelta para el día 19 de junio. Anótele bien, el 19 de junio, es decir, en 3 semanas, nuevamente van a la segunda vuelta, pero ya no van todos, únicamente va el primero y el segundo lugar, Gustavo Petro y Hernández, el 19 de junio. Esto, de acuerdo a datos de la Registraduría Nacional de Colombia, al terminar el conteo previo al escrutinio. Con estos resultados, los colombianos propinaron un castigo inédito a los partidos tradicionales de derecha, que por primera vez quedó bastante relegada de la disputa por la presidencia.
Hernández derrotó a Federico Gutiérrez, que nada más alcanzó un 23.8%, el candidato de una coalición de fuerzas afines al oficialismo, y a Sergio Fajardo, que únicamente, Sergio Fajardo ya debería retirarse, lo ha estado intentando y cada vez con menos aprobación por parte de la gente. Siempre se hace llamar aspirante de centro y en realidad pues se quedó con la nostalgia de haber sido alcalde de Medellín. Petro, de 62 años, y Hernández, de 77, se medirán en un balotaje para elegir al sucesor de Iván Duque, que es muy impopular, que tiene hasta un 76% de desaprobación y únicamente un 18% de aprobación, y que enfrentó masivas protestas en 2019 y 2021, encabezadas por jóvenes que fueron brutalmente reprimidos por la fuerza pública. Como lo anticipaban las encuestas, la izquierda alcanzó su mejor resultado electoral en un país gobernado históricamente por las élites, mayoritariamente de derecha, con la mayor producción de cocaína en el mundo y una violencia rural en aumento, una persecución de los exguerrilleros, de los guerrilleros desmovilizados, de los activistas, de los periodistas y una cantidad de desaparecidas increciendo. Hasta hace una semana los sondeos, hasta hace una semana los sondeos mostraron a Gutiérrez como el probable rival de Petro en el segundo turno. Sin embargo, Hernández, que no pertenece a un partido político visible y es difícil de ubicar en el aspecto ideológico, se convirtió en la sorpresa. Muchos hablan de su cercanía con Álvaro Uribe, quien no se resiste a dejar de participar en la política a través de personajes como Hernández, como ya tuvo influencia también sobre Iván Duque. A Petro lo han criticado por ser guerrillero, pero recuérdese que depuso las armas en 1990 tras la desmovilización y desde entonces se ha dedicado por más de 2 décadas a hacer política y política de la buena, y esto justamente pues lo ha llevado a cosechar el fruto del trabajo de estos pues más de 20 años como congresista y también como alcalde de la ciudad más importante de Colombia, que es sin duda alguna la capital, Bogotá. Mi querido Hugo, ¿con qué reflexión cerramos esta emisión? Sí, bueno, el mapa, gracias producción, para concluir, entender cómo es la geografía del voto, ¿no? El celeste es justamente el polo donde se encuentra el uribismo fuerte, ¿no? Donde la capital es Medellín. Allí Fico obtuvo sus votos, ¿no? La mayoría de sus votos. Es un voto muy duro, me doy cuenta, como usted bien lo menciona, hay mucho regionalismo en Colombia también, como en muchos otros países, y los paisas obviamente tienen mucho todavía apoyo a él. En el caso de Petro, decimos que el rosado, color salmón o rosado, como quieran llamarle, es el voto de Gustavo Petro, que ha ganado fuerza, ¿no? A trabajo duro y esfuerzo, y te das cuenta mucho que es los alrededores de Colombia, me refiero a que las partes donde más se ha sentido la violencia de la guerra civil es la que está buscando el cambio, está buscando la alternativa, ¿no? Ahí está Putumayo, por ejemplo, frontera con Ecuador, frontera con Perú. Tienes también Amazonas, que colinda con Perú y con Brasil. Toda la región amazónica y del sur está votando por Petro. La región también del Atlántico, perdón, antes de subir, también está votando por Gustavo Petro. En lo cual estamos hablando de que hay obviamente regionalización del voto. En Bogotá también, en el centro del país, hay voto de Petro, pero no es suficiente. Qué pena que Hernández haya ganado mucho voto en la juventud, ¿no? Porque Bogotá, hay que decirlo, es la ciudad o la parte del país que más interconectada está, son casi 8 millones de personas, y tiene más acceso al Internet, ¿no? Entonces, hay que entender que es muy probable que el voto de Petro se dio en territorio. El voto hablando de este trabajo que hacemos a veces cuando nos contratan para hacer campaña electoral, hay distintas estrategias, pero me doy cuenta, y se puede notar en el mapa, que Gustavo Petro ha ganado votos en la ruralidad, en los territorios, de puerta en puerta, ¿no? Con mucha estructura, seguramente hay mucho voluntario. Hay que decirlo, Petro es de una alianza de muchos partidos de izquierda que provienen de todas estas regiones, ¿no? Por lo menos en Cali también tiene mucha fuerza el voto de Petro en Cali, en la región de Cali, etcétera. Entonces, estamos hablando de un análisis del país que está votando regionalmente. Son realidades distintas de una Colombia grande, es un país grande,
geográficamente y que tiene cerca de 50 millones de habitantes y no siempre se vota, no todo el mundo vota. Habrá que ver en esta primera vuelta cuántos votaron. Yo asumo en mi mente en número grosso que probablemente votaron 21 millones de personas. Ojalá que así sea. Y que le dan esta victoria a Gustavo Petro. Como decía Rafael Correa, que Correa sí es una estrategia de esos brutales, ¿no? Como cuando usted hablaba, profe, de por qué es que la izquierda le ha ganado con todos esos Harvards, con todos esos Yales, con todos esos Complutense de Madrid, etcétera, etcétera, porque a veces surgen unos hombres que tienen un talento impresionante para entenderlo al pueblo, ¿no? Y eso pasa en México ahora, pasó en Ecuador varios años, pasó con Néstor Kirchner en la Argentina también. Entonces son personajes que rompen los moldes porque son más inteligentes que el rival. En el caso, o por lo menos conocen mejor a su pueblo. Creo yo que se viene una segunda campaña, una segunda publicidad de estos candidatos muy agresiva, muy fuerte. Petro va a mantener su discurso de pacificación del país a través del discurso, a través del diálogo, a través de la democracia. Vamos a ver qué va a hacer Hernández, que va a ser el asesor de Hernández, el principal asesor que es más tiktokero, que maneja estas campañas como el movimiento ciudadano en México, como lo que pasó en Lazo, Ecuador, del candidato que baila con zapatos rojos, que trata de llamar la atención por salirse de esquemas millennials o centennials, ¿no? Entonces, habrá que ver. Colombia es un país muy joven, hay mucha juventud en Colombia. Ese voto juvenil es el que hay que pelear ahora, el que hay que buscarlo, el que hay que convencerlo, ese voto juvenil que todavía no ha decidido en vida si es de izquierda o de derecha. Y obviamente se van a juntar todas las fuerzas de derecha, sumando los dos candidatos que quedaron segundo y tercero, superan a Petro, ¿no? Eso hay que también tomarlo en cuenta. Llegan aproximadamente a 10 millones y un poco más. Habrá que robarle a esos dos candidatos algunos votos. No hay que competir abiertamente y directamente contra el uribismo, porque el uribismo es un voto duro. No creo que hay que perder el tiempo ahí. Hay que buscar con los votos de Hernández, hay que buscar con los otros candidatos que quedaron atrás para ir sumando, ir dividiendo. Es muy probable que la campaña de Petro no vaya a ser agresiva contra el otro candidato, va a ser un candidato reactivo, lo fue en las dos campañas electorales anteriores, es muy reactivo. Entonces vamos a ver si aguanta todos los golpes, ¿no? Esto es como el MMA, si lo comparas en esa manera. Hay peleadores que aguantan, y después cuando ya tienen cansado al oponente, después de lanzar muchos golpes, rematan, ¿no? Veamos Pues si sí. se puede hacer eso. Pues mi querido Hugo, muchísimas gracias. Gracias por brindarnos parte de tu tarde con este gran análisis sobre la realidad colombiana. Nada más para recordarle a la gente el por qué esta histórica victoria de Gustavo Petro. 40% de la población en Colombia vive en pobreza, el desempleo urbano casi llegó al 18% y la informalidad al 43.5%. Estos son los números de 2 siglos de gobierno de la derecha colombiana, que siempre dice que la izquierda no sabe gobernar. Suscríbanse, mis queridos alumnos digitales, al canal de Hugo Godoy, Sorprendente Films, que tiene su programa Diagnóstico Social, y también suscríbanse a los canales de Tu Profe de RI y Tu Profe de RI 2.0, en donde estamos subiendo videos sobre nuestro recorrido por Europa, porque queremos ser sus ojos en el mundo. Hugo, te mando un abrazo hasta Ecuador, seguimos trabajando a la distancia. Buenas noches. Un abrazo a todos ustedes, los quiero mucho. Gracias, mi querido Hugo, bien correspondido. Y también a ustedes, mis queridos alumnos digitales, gracias por acompañarnos. Esperamos que este programa haya sido de su agrado. Si les gustó, les pedimos que nos apoyen con sus manitas arriba. Les pedimos también que compartan la transmisión, que se suscriban al canal de Tu Profe de RI, que activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando estemos sesionando y que, pues, si está en su voluntad y posibilidad, nos apoyen uniéndose al canal como miembros patrocinadores o nos apoyen a través de PayPal. Ahí en ese clic, en ese botón donde dice PayPal, viene la instrucción de cómo puede usted ayudar a patrocinar este canal educativo, o quienes nos han preguntado por la cuenta bancaria, pues también está esa opción. Por su atención, gracias. Como siempre les digo, son todos y todas bienvenidas y bienvenidos a este su canal de Geopolítica y Relaciones Internacionales, el canal de Tu Profe de RI. Muy buena tarde.